y de ahí para abajo viene el demás marco normativo que puede emitir el Congreso, luego lo que emiten las propias instituciones y, bueno, las municipalidades y así en nivel jerárquico como sigue, ¿no? Entonces, cuando una norma general establece algo, yo no puedo dejar de observarlo o lo establecido porque mi directiva no lo recoge, no es así. Cuando una directiva tiene alguna falencia, cuando tiene algún espacio gris, inmediatamente yo tengo que ceñirme a lo que establece la norma general y su reglamento. Pero ¿qué más? ¿Qué dice el Tribunal Constitucional respecto a la competencia? Recordemos siempre que para interpretación de marco normativo, pues la instancia máxima también es el Tribunal Constitucional, ¿no? Entonces, me pareció oportuno contar con un aporte por parte de esta instancia. Para el Tribunal Constitucional, la competencia puede establecerse de manera implícita por medio de la necesidad de su ejercicio. Hay una sentencia que cita ahí. En ese marco, la competencia se configura a partir del contenido expreso o implícito de las normas que la reconocen o desarrollan, las cuales a su vez se irán concretando por medio de las atribuciones y funciones de las autoridades administrativas, en donde también se encontrará atribuciones y funciones que estén expresamente referenciadas y otras que sean soportadas en estas líneas últimas. Resultan más bien implícitas, pero siempre necesarias o inmanentes a las primeras, ¿no? Entonces, sigue la misma línea de lo que como señala el doctor Morón, en el sentido de que, si bien es cierto la norma general, generalmente son las normas de creación, te establecen una competencia y unas atribuciones, pero a partir de la aprobación, emisión de algunas otras normas, implícitamente puedes ir acogiendo o incrementando tus atribuciones. Les pongo un ejemplo. Eh, Hablamos ayer de la administración y del ejercicio de la atención de la ley de transparencia, ¿no es cierto? ¿Cómo yo cumplo con la ley de transparencia? ¿Quién lo supervisa? Tenemos la ley 27, la 225, que es la ley del Sistema Nacional de Control de la Contraloría, y se sabe qué es lo que tiene que hacer. Sin embargo, aprueban la ley de transparencia y dentro de la ley de transparencia señala que quien va a supervisar el cumplimiento de la atención de los pedidos de transparencia son dos instancias: la Contraloría respecto a los plazos y posteriormente se crea el tribunal, la Autoridad Nacional de Transparencia, y también tiene atribución. Entonces, ¿cómo es que la norma de creación de una institución que es posterior al Sistema Nacional de Control y a la Contraloría General de la República le atribuye, ¿no? Valga la redundancia, atribuciones y competencia para, a partir de la creación de esta, ¿no? A eso se refiere, que si puede crearse, por ejemplo, la nueva entidad que se ha creado, el AFIN, habría que leer la norma de creación si es que en algún aspecto le atribuye a la Contraloría la supervisión de algunos casos, ¿no? Lo propio pasa con la creación de SUNAFIL, que dentro de sus atribuciones señala que algunos aspectos deben informarse a la Contraloría General de la República. Lo propio pasa con el Jurado Nacional de Elecciones en periodo del proceso electoral. Ellos, en el marco de su competencia funcional y atribuciones, ejercen fiscalización, efectivamente, pero en alguna parte de la norma señala que ciertos aspectos debe comunicarse a la Contraloría General de la República. Lo mismo pasa con la Superintendencia de Bienes Nacionales, que dentro de su marco normativo señala que ciertos aspectos, básicamente referidos a incumplimientos de la norma, de su norma, debe comunicarse a la Contraloría General. Entonces, en ese contexto nos vamos dando cuenta que la creación de otras normas y no necesariamente la creación de la norma de la institución de la que estamos en este momento desarrollando este tema, puede hacer que se incrementen tus atribuciones. Tú tienes una competencia funcional, pero tus atribuciones se van incrementando. En resumen, entonces, de competencia, la competencia es el ámbito de actuación material o territorial
de la entidad establecido de acuerdo a un mandato constitucional y o legal, en donde el referido ámbito de actuación representa y define en primer término la capacidad y el mandato general de la actuación de una entidad y por extensión de los órganos, unidades orgánicas y o autoridades administrativas por medio de sus atribuciones y funciones. Es muy importante estas últimas dos líneas porque muchas instituciones, como por ejemplo la Contraloría General de la República, tiene órganos desconcentrados, tiene unidades orgánicas, autoridades administrativas eh, eh, y tiene sus atribuciones y funciones, su ámbito de acción, sobre todo el ámbito de acción, por ejemplo, las gerencias regionales tienen su ámbito de acción. La gerencia regional de Cajamarca, todo su ámbito territorial va a ser Cajamarca. Sin embargo, funcionalmente siempre va a depender de Contraloría General, a eso se refiere, ¿no? Porque por extensión va a ser válido o establecido para todas las unidades u órganos que dependan de la institución y por tanto de la norma que lo rige. Lo propio pasa con la Municipalidad de Lima. Por ejemplo, la Municipalidad de Lima tiene varias instituciones u órganos, como por ejemplo el IMP, el Instituto Metropolitano de Planeamiento, tiene es EMSA y otras instituciones que si bien es cierto, tienen también su norma de creación y tienen sus atribuciones y una competencia marcada, pero en cierto aspecto y en cierto alcance también va a tener dependencia de la Municipalidad de Lima. A eso se refieren estas dos últimas líneas. Cualquier pregunta las van haciendo. Entonces, y sobre las atribuciones, el resumen sería que la atribución son las facultades o potestades sobre una competencia tales como normar, planificar, ejecutar, coordinar, supervisar y evaluar o potestad conferida expresamente por ley a una entidad o un órgano para tomar decisiones dentro de su competencia y en el marco de sus funciones, pudiendo también ser definida como facultamiento concreto que el ente soberano o quien ejerce la función de gobernativa realiza al Estado, lo que confiere a las autoridades administrativas la facultad de ejecutar una serie de actos y hechos que le permitan realizar sus objetivos, que pueden ser diversos, como de seguridad, vigilancia, prestación de servicios, salubridad, económicos, culturales. Por ende, la atribución es la manifestación de una potestad conferida a la autoridad administrativa que se legitima en un doble nivel por el ámbito de competencia de la entidad y por el ejercicio de sus funciones asignadas. Eso quiere decir que en el marco de nuestra competencia funcional, yo puedo emitir, por ejemplo, todos los instrumentos, los procedimientos, los procesos para el ejercicio de mis funciones. Esas son mis atribuciones, ¿no? Puedo establecer procedimientos, plazos, ya lo vamos a ver más adelante, emitir instrumentos de gestión, todos alineados y con el objetivo de mejorar el servicio que yo brindo, ¿no? Optimizar, innovar permanentemente, aprobar, modificar permanentemente acorde a la circunstancia, al contexto, al presupuesto, etcétera, ¿no? Esa es la diferencia entre competencia y atribuciones. Y sobre la función, bueno, la función es el conjunto de acciones afines y coordinadas que corresponde realizar a la entidad o sus órganos, unidades orgánicas y demás niveles organizacionales para alcanzar sus objetivos, representando la forma en que se ejercen las atribuciones, es decir, la manera en que el Estado participa en las materias que tiene autorizadas, siendo la función el instrumento para el ejercicio de la atribución, no existiendo entre ambas una relación paritaria o de mutua exclusividad, dado que las funciones no se diversifican entre sí por el hecho de que cada una de ellas tenga contenido diferente, pues todas pueden servir para realizar una misma atribución, ¿no es cierto? Acá lo más claro que podemos, el ejemplo más claro que podemos tener para saber exactamente cuando hablamos de funciones a qué nos estamos refiriendo es
el reglamento de organización de funciones, ¿no? En el reglamento de organización de funciones te dice exactamente, dentro de las atribuciones de la institución que ha sido aprobarlo, este reglamento te dice exactamente cuáles son las acciones o funciones que va a tener una unidad orgánica, ¿no? Pongo un ejemplo, en las municipalidades, el área de el OPILA, que es la Oficina de Proyectos de Inversión, va a tener muy clara cuáles son sus funciones y cuáles son dentro de esas funciones las actividades que va a poder realizar para llevarlas a cabo. Voy a tratar de ser un poco breve porque esta vez sí me emocioné y puse varias láminas. Y el resumen sobre actividades, que hemos dicho que las funciones es una cosa y dentro de las funciones están las actividades, es el conjunto de actos materiales y jurídicos, operaciones y tareas que realiza en virtud de las atribuciones que la legislación positiva le confiere. En buena cuenta, las actividades son el conjunto de actuaciones que sin representar el ejercicio de una atribución o de una función se encuentran vinculadas o contribuyen al ejercicio de las mismas. Un ejemplo claro es cuando ya establecemos una función, por ejemplo, en una unidad orgánica, el área de participación ciudadana, cuya función es acercarse o propiciar la participación ciudadana en la gestión de la institución. La función es esa. La actividad sería, por ejemplo, hacer audiencias públicas, ¿no? Y las audiencias públicas a su vez van a tener actividades de convocatoria, posterior ejecución de la propia audiencia, evaluación de cada una de las alertas o quejas recibidas en la audiencia. A eso se refieren. Y entonces estamos viendo que tienen la competencia y la entidad, las funciones de una entidad u unidad orgánica y las actividades que puede realizar dentro de sus funciones. Entonces, ya teniendo claro eso, vamos a entrar hablar sobre la organización del Estado peruano. Eh, ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Porque me interesa mucho que tengan muy claro, sobre todo aquellos los que trabajan en el sector público o en los que son administrados también, si han tenido claro qué es competencia, qué es atribuciones, qué son funciones y qué son actividades. Por ahí, si tuvieran alguna pregunta o algún ejemplo que no les haya quedado claro, yo encantadísima se los absuelvo antes que entremos de lleno a la organización del Estado peruano. Doctora Gabriela, tenemos una consulta de María Ana. Le voy a trasladar su consulta y es la siguiente. ¿Las directivas tienen rango normativo que algunas entidades invocan? Doctora Gabriela, ¿me logra escuchar? Listo, se me fue la pantalla. Justamente acabamos de decir que dentro de las atribuciones, nosotros teníamos la opción de emitir instrumentos internos, como es el caso de que dice nuestra compañera, de las directivas son instrumentos internos, que es diferente a los instrumentos de gestión, ¿ah? Que son instrumentos internos que van a optimizar o viabilizar u ordenar las actividades que vamos a realizar en el marco de nuestras funciones. Por ejemplo, acabamos de hablar de participación ciudadana.
Y acabamos de hablar de una actividad que se realiza en el marco de la participación ciudadana, que son las audiencias públicas, ¿no? Casi todos los gobiernos locales lo realizan, los gobiernos regionales, los despachos congresales, ustedes, audiencia pública, no sé, la región Junín y no sé qué. Listo. Las instituciones públicas tienen esa atribución, su competencia está dentro del rango, inclusive territorial, muchas veces. Y esa es una actividad y para mejorar y ordenar y poder medir los resultados, ayer hablamos de resultados, pues se emiten las directivas. Las directivas te dicen exactamente y paso a paso cómo vas a organizar, cuál es el orden, si tienes de repente algún soporte informático para poder canalizar lo que tú recibas, si hay un periodo de tiempo para emitir una respuesta al ciudadano respecto a esa actividad que tú estás realizando en el marco de tus funciones, si me dejo entender. Entonces, las directivas, los lineamientos, las guías, todo ello son instrumentos internos que se emiten en el marco de nuestra competencia funcional y atribuciones y en nuestras funciones. Lo pueden emitir las unidades orgánicas o se pueden emitir siempre tienen, casi siempre son aprobadas por acto resolutivo. ¿Por qué? Porque a partir de su aprobación, su implementación es obligatoria. El propio tenor de la directiva dice quiénes son los estrictos involucrados a aplicar ese marco normativo en el caso de la Contraloría General de la República como ente rector del Sistema Nacional de Control. Cuando se aprueba la directiva, los usan todos los integrantes, desde los órganos de control institucional, las gerencias regionales, hasta la propia Contraloría General de la República. Espero haber absuelto tu consulta y si hay otra más. Es interesante porque fíjense que ya se va entendiendo la diferencia entre funciones, atribuciones y dentro de las atribuciones la emisión de estos instrumentos internos, ¿no? Estimados, si tienen alguna consulta, pueden solicitar el acceso al audio para que la puedan realizar. Sí, con todo gusto, por favor, no se queden con eso. Es muy importante el tema de haber consultado sobre directivas, porque para interactuar un administrado con la entidad, sobre todo para cuando nos vamos a presentar una queja, una denuncia o un reclamo, todo está normado. Los reclamos, la norma del libro de reclamaciones. Acabábamos de mencionar que queríamos pedir unos ejemplos para ver cómo la aprobación de una norma incrementa las atribuciones de alguna institución muchas veces. El libro de reclamaciones, que es una norma, tiene su norma general, le infiere a la Contraloría una atribución más que es supervisar el cumplimiento de la implementación del libro de reclamaciones, por ejemplo, ¿no? Entonces, y muchas veces está la norma general de la aprobación del libro de reclamaciones, pero la propia institución también tiene su directiva para el manejo de la atención de estos libros de reclamaciones, como por ejemplo los registros, los plazos, quién lo va a canalizar o quién va eh, hacer la trazabilidad para la atención, si es que llevan un indicador respecto a cuál es la unidad orgánica que tiene más o cuál es el tema o cuál es el sistema que tiene más quejas, porque eso también debería ser insumo para mejora, ¿no? Recordemos con el Estado peruano la mejora continua es indispensable e importante. Entonces, en esa misma línea, estamos señalando que cualquier tipo de servicio debe tener no solo su norma general, sino su instrumento interno de mejora. Bueno, entonces vamos a seguir, ya que veo que no hay ninguna otra pregunta, pero por favor, con confianza, la pueden realizar. Entonces, respecto a la organización del Estado peruano, tenemos que se organiza de acuerdo con el principio de separación de poderes, ¿no? Ese es un primer enfoque, ¿no? Y desde esa perspectiva está conformado por tres poderes autónomos. El poder ejecutivo, ¿no? Que está constituido por la presidenta, en este caso de la República, que desarrolla las funciones de jefe de Estado.
simboliza y representa los intereses permanentes del país y a su vez como jefe de gobierno es quien dirige la política gubernamental. Ayer hablamos harto sobre política, ¿no? En segundo término tenemos el poder legislativo, encargado de la elaboración de las leyes y de ejercer control político a las acciones del poder ejecutivo a través de mecanismos establecidos en la Constitución política. Ya hemos visto en algunas oportunidades que esto, como el poder legislativo ha pretendido, digamos que hacer eh, o ejercer su poder de ejercer control sobre el poder legislativo, ¿no? Sobre el poder ejecutivo, ¿no? Ya lo hemos visto en reiteradas oportunidades. Y el poder judicial, que es una institución encargada de administrar justicia a través de sus órganos jerárquicos, ¿no? Tienen los diferentes tribunales y diferentes instancias. Su ejercicio funcional es autónomo e independiente en lo jurisdiccional, en la vía jurisdiccional. Y también tenemos otro enfoque que es el enfoque unitario, el enfoque descentralizado. El gobierno, desde esa perspectiva, se estructura en tres niveles, ¿no? El gobierno nacional, donde están todos los ministerios y las instituciones que desconcentradas o derivadas de los mismos. El gobierno regional, cuyo ámbito de acción son los departamentos, ¿no? Ahora se llaman gobiernos regionales, a cargo de los gobernadores regionales, y el nivel local, donde están todas las municipalidades, ¿no? Su ámbito son los gobiernos de las provincias, distritos y los gobiernos de los centros poblados a cargo de las municipalidades provinciales, distritales y centros poblados, valga la redundancia. Y a partir de ello vamos a ver ahora el desfile de nuestros ministerios, ¿no? Estos son al 2024, los ministerios que existen, la presidencia del Consejo de Ministros, bueno, y como ustedes saben que es bastante volátil, sobre todo en las últimas dos décadas hemos visto que es bastante volátil el cambio de ministros. Estos son los ministerios que tenemos a la fecha. Mm, No son pocos, como pueden ver. Y ahora sí, ahí terminamos, ¿no? A todos ellos, a cada uno de ellos, aplica lo que acabamos de señalar. Competencia funcional, atribuciones y en el marco de sus atribuciones, funciones y actividades, ¿no? Todos ellos. Entonces, imaginarán ustedes el tremendo acervo documentario que puede haber y la tremenda responsabilidad de hacer que el ciudadano, el administrado, sepa dónde recurrir en cada uno de estos casos, hasta dónde voy a llegar, qué puedo hacer y qué no puedo hacer, y cómo me estoy comunicando, cómo informo yo al ciudadano cuáles son las atribuciones de cada uno, cuándo me tengo que dirigir al Ministerio del Ambiente o cuándo me tengo que dirigir al Ministerio de la Producción, cuál es la diferencia. O si les voy a poner un ejemplo claro para que vean ustedes esto, cómo la importancia o la relevancia de saber el alcance de la competencia funcional. Siempre me agrada poner ejemplos porque creo que es la forma más didáctica de que el participante pueda identificar exactamente o determinar la funcionalidad o la aplicabilidad de lo que uno les está manifestando. La ejecución de una obra. Nos vamos a poner en el ejemplo de la ejecución de una obra, de una autopista. Hacia el sur, pongamos el ejemplo. Y sucede que en el marco de la ejecución de esta obra, ya se ha aprobado. Ustedes saben que como todo proyecto de inversión tiene pues sus actos de preparatorios y en ese contexto pues se realiza el expediente técnico. El expediente técnico, entre otros aspectos, pues tiene el estudio de impacto ambiental que contempla que el proyecto que vamos a realizar, la infraestructura que vamos a realizar no afecte o por lo menos afecte lo mínimo posible al medio ambiente.
¿no es cierto? Entonces se hace una medición y se emite un estudio de impacto ambiental que es a su vez estudiado y aprobado por la institución competente. Nosotros diríamos que es eh, el Ministerio de Medio Ambiente. Y esto también en algunas oportunidades y dependiendo de la envergadura tiene que pasar este expediente técnico por la venia de la instancia correspondiente al Ministerio de Cultura porque sabemos que el Perú, con el acervo cultural que tenemos, no sorprende muchas veces que haya zonas que ya estén identificadas que existen restos arqueológicos, ¿no es cierto? Entonces, sucede que se ejecuta la obra. Estamos en pleno proceso de ejecución y eh, pasamos por una cuenca, por una cuenca, una salida del río, y al margen de que advertimos de que vamos a pasar por una cuenca del río, encontramos restos arqueológicos en plena ejecución, ¿no? Pero ya en esa parte de mi estudio, en esa parte del tramo que voy a ejecutar, yo ya cuento con todas las aprobaciones. ¿Qué haría yo? ¿A quién me dirigiría? ¿A quién daría cuenta? Es un proyecto de millones, ¿ah? De millones de millones. ¿Qué haría yo? ¿A dónde me dirigiría? ¿A quién recurro? ¿A dónde doy cuenta? ¿En el marco de qué institución pública está esta problemática que se puede haber dado, pese a haber yo contar con autorizaciones correspondientes? Porque no son exactas. ¿A quién recurrirían ustedes? No tenemos delimitado, ¿no? Le voy a dar otro ejemplo más, de la vida real además, ¿no? Eh, Construcción de la hidroeléctrica a cargo de la concesionaria Chévez. Si mal no recuerdo, no me acuerdo muy bien el nombre de la zona, pero una zona que que salió inclusive en la prensa. El caso me lo dieron para evaluarlo. Yo me acuerdo mucho que era la construcción de una empresa, acá era una concesionaria sueca, la concesionaria era Chévez, estaban haciendo una central hidroeléctrica. eh, en una zona donde habían comunidades campesinas que vivían del agro, ¿no? Y tenían ya su ciclo de vida, sus periodos de tiempo en los cuales realizaban siembra, en los cuales realizaban cosecha, se valían ellos de una laguna natural. Si bien es cierto, la represa no estaba en la misma laguna, pero el estudio de impacto ambiental no había contemplado este perímetro porque técnicamente no correspondía. Entonces el estudio de impacto ambiental fue aprobado. En plena ejecución se levantan, hay movimiento de las comunidades campesinas. ¿Por qué? Porque a partir de la construcción, o casualidad, la reserva natural de agua con la que sobrevivían todas estas comunidades comienzan a secarse, ¿no? Y por lo tanto ellos ya no podían desarrollar sus actividades que además eran parte de su cultura, ¿no? Porque ancestralmente ellos vivían del agro con las mismas técnicas y metodologías que venían trayendo de generación en generación. Bueno, entonces recurrimos a revisar el estudio de impacto ambiental. Por supuesto, en este contexto, en ese momento no existía OEFA al momento de la aprobación, pero en este momento ya existe la OEFA y correspondía al medio ambiente. El medio ambiente, la entidad que estaba ejecutando era, si mal no recuerdo, el Ministerio por Inversión era el que había aprobado la obra. El medio ambiente me dijo, bueno, se aprobó dentro del perímetro propuesto, pero como el agua es un recurso hídrico y mi competencia
Contraloría General, yo velo por el recurso del Estado, ¿no? La consecuencia era que estas comunidades campesinas estaban siendo afectadas y por tanto, ya ahí tenía yo la consecuencia establecida, el ciudadano se veía afectado. Técnicamente no se podía determinar ninguna de las instituciones donde yo me dirigí, podía determinar que efectivamente la construcción de esta central hidroeléctrica no afectaba a esta comunidad. No, técnicamente no se podía. Y no se había hecho la consulta porque en el momento, por el perímetro presentado, no se consideraba necesario. Entonces, ante ese escenario, nuevamente me llevó a la reflexión de que el ciudadano o esta comunidad no sabía a quién recurrir. Finalmente terminó recurriendo a la Contraloría, pero no sabía a quién recurrir. Porque ya había ido al Ministerio del Medio Ambiente y le había dicho, bueno, ya está, el estudio de impacto ambiental está aprobado. Fue a la entidad que tenía a su cargo el proyecto y la entidad dijo, no, yo ya cumplí esto, tengo el estudio, tengo esto, tengo esto. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué pasa cuando la institución pública, el Estado peruano, no se comunica, no tiene esa voluntad de interactuar e involucrar, como decíamos ayer, a todos los que pueden estar participando de alguna manera en la consecuencia, ya sea beneficiosa o en todo caso o no beneficiosa, ¿no? O que te afecte en el marco de un proyecto en gran envergadura? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué yo estoy dando el día de hoy hablando de la competencia, de las atribuciones, de las funciones? Porque es una falencia, señores, es una falencia del Estado peruano que no, eh, muchas veces ni el servidor mismo tiene claro hasta dónde puedes tú llegar en el marco de tu competencia funcional. ¿Qué puedes hacer y qué cosas no puedes hacer? Y con lo que no puedes hacer, ¿cómo vas a articular con otras instituciones? Y un último ejemplo acá, aeropuerto, este tan mentado aeropuerto del señor Vizcarra, ¿no? El aeropuerto del Cusco. ¿Alguien recuerda el nombre de este gran proyecto del aeropuerto del Cusco? Que, que hasta el momento no pueden ejecutarlo. Bueno, ya independientemente del nombre. Este aeropuerto que se lanzó, el proyecto se lanzó en la época de Vizcarra, en ese momento no existía la OEFA, los estudios de impacto ambientales solamente se aprobaban con un instrumento interno emitido en el marco de su competencia funcional de atribuciones, emitido por el Ministerio del Medio Ambiente, que decía que al momento del estudio de prefactibilidad era totalmente viable que los estudios de contaminación por ruido, por ejemplo, se pueda tercerizar. Sin embargo, esta tercerización estaba sujeta a que las instituciones privadas, las cuales iban a realizar este estudio, estén en un registro. Llega una denuncia de un ciudadano muy entendido en la materia, no muy entendido, y me presenta la denuncia y me dice, ¿sabe qué? Se está vulnerando hay contaminación por ruido y no se ha considerado. Y lo estoy evidenciando y me trae todas las evidencias. Cuando revisamos la información, el aeropuerto de Chincheros, cuando revisamos la información, ya la institución se había pronunciado por algunos extremos del proyecto, pero efectivamente este aspecto no se había contemplado. Y por un tema de marco normativo, por un tema de atribuciones y competencia funcional, al momento de la elaboración de este estudio de prefactibilidad,
No existía la UEFA y por lo tanto, como yo les acabo de decir, era el Ministerio del Ambiente con todos estos requisitos un poco laxos, esto, que había aprobado, pese a que no contaba con el registro de la empresa que había realizado el estudio de impacto eh, eh, ambiental por ruido. Pero más allá de eso, este estudio de impacto ambiental por ruido iba o incidía en la migración de la fauna de esa zona, ¿no? Porque ya no iban a llegar a las laderas donde normalmente los pobladores de esas zonas, pues en gran medida se alimentaban de estos animalitos que llegaban ahí, pero por la contaminación por ruido iban a migrar y por tanto estos ciudadanos de acá se iban a quedar. Y cuando llegamos a OEFA, que a ese momento, al momento de la denuncia, no al momento del estudio de prefactibilidad, pero al momento de la denuncia sí tenía competencia, pues no quería pronunciarse porque por un tema de periodo de tiempo no le competía. ¿A dónde recurriría el ciudadano? A ver, con estos cambios de la creación de una nueva entidad y la competencia funcional y las funciones y atribuciones. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo piensan ustedes que un ciudadano podría orientar una queja, una denuncia eh, ante una problemática de esa índole? Yo les estoy hablando de temas de envergadura, pero ¿qué sucede, por ejemplo, cuando la competencia funcional, la competencia territorial no está bien definida, como los límites entre distritos? ¿Qué harían ustedes? A ver, una reflexión, me gustaría escuchar la participación de ustedes. Estimados, pueden solicitar el acceso al audio para participar. ¿Nadie ha tenido ningún inconveniente con los temas de competencia funcional? A ver, Bueno, se los dejo de reflexión y vamos a dar los 5 minutos de receso. Piensen también ustedes en otros escenarios, no solo el escenario que les acabo de decir. Piensen, por ejemplo, en periodo electoral. ¿Qué sucede con estas localidades, con estos distritos que tienen problemas limítrofes? Si ustedes habrán escuchado los votos golondrinos. ¿Han escuchado eso? Ahí se los dejo mientras que vamos a un receso de unos 5 minutos. Me avisas, por favor, Diego, para retomar. De acuerdo, doctora. En 5 minutos volvemos entonces.
Estimados, en breves segundos retomaremos la sesión. Gracias. Buenas tardes. Ya, listo. A ver, compartimos nuevamente la pantalla. A ver, bienvenido. Estamos acá. Listo. Entonces, empecemos nuevamente. A partir de lo que hemos venido conversando, tenemos que señalar que las instituciones públicas deben tener instrumentos de gestión mínimos, ¿no? Hay instrumentos de gestión mínimos e indispensables. Había hablado ya de las funciones y por tanto las funciones tienen que estar plasmadas en un reglamento de organización y funciones. Este es un instrumento de gestión, no es un instrumento normativo, es un instrumento de gestión que define la naturaleza jurídica del ministerio o la entidad en cuestión, la competencia del órgano de gobierno, sus funciones, el marco legal regulatorio de su funcionamiento, la estructura orgánica y las funciones de cada uno de los órganos que lo integran, ¿no? Eh, ¿Dónde tiene que estar? Siempre vamos a encontrar, y es un punto de partida para mí, en su portal de transparencia, ¿no? Me ha pasado muchas veces que al momento de revisar el reglamento de organización de funciones, este se encuentra muchas veces desfasado y no se condice con el número de unidades orgánicas, por ejemplo, que existen a veces en las instituciones. Eso deviene en una infracción. Entonces, otra vez regreso al punto de partida que las instituciones públicas tienen que ser totalmente transparentes y claras en el alcance de sus funciones, ¿no? Y eso, qué mejor que el único canal que tenemos o que tiene el ciudadano para saber fehacientemente de la información de la entidad siempre es el portal institucional. Luego tenemos el organigrama y el organigrama establece la estructura orgánica del Ministerio de Economía. Dice acá Ministerio de Economía y Finanzas, pero en realidad es cualquier institución. Cuáles son sus dependencias y las relaciones que forman o se establecen entre ellas, ¿no? Acá también en las instituciones públicas tienen que estar el nivel jerárquico, que viene desde la cabeza del titular hasta las instituciones que vienen. Por ejemplo, en el caso de Contraloría General, el despacho, el titular siempre es el Contralor, y de ahí en adelante tenemos dos vicecontralorías, y recién a partir de ahí vienen lo que nosotros llamamos órganos de línea y los órganos de apoyo, teniendo los órganos de línea, aquellas unidades orgánicas que realizan la razón de ser de la entidad. Entonces, en el caso de Contraloría, por ejemplo, son aquellas que realizan control, lo que antes llamaban auditoría. Y los órganos de apoyo son aquellos órganos que, valga la redundancia, apoyan, por ejemplo, el área de logística, el área de finanzas, el área de recursos humanos, son órganos de apoyo, porque no, si bien es cierto, es relevante e importante su función, pero no realizan las actividades que son la razón de ser de la entidad, ¿no? Tenemos el manual de organización y funciones, ¿no? Que también es un documento que señala más a detalle las tareas, inclusive, ¿no? Fíjese que ya este instrumento, si bien es cierto, sigue siendo un instrumento de gestión, pero muchas veces ha quedado desfasado y lo reemplaza otro instrumento que más adelante vamos a ver, ¿no? Pero sin embargo, es paso obligado hasta la fecha que se mantenga su manual de organización en funciones, ¿no? Eso es un instrumento bien difundido por intranet y, por supuesto, colgado en el portal institucional, como yo les acabo de señalar. El clasificador de cargos. El manual de organización y funciones, hasta, yo diría, hasta hace más o menos unos 5 años atrás, hasta un poquito más, era el instrumento por excelencia que definía qué hacía cada servidor público, en tanto que el manual de clasificación de cargos va más allá,
porque hace el match, vincula lo que tú vas a hacer con el perfil que debes tener para hacer esas funciones, ¿no? Entonces, por eso que a partir de es servir, es la institución rectora para todo lo que es el sistema de recursos humanos, ellos sí o sí están promoviendo y propiciando de que ya la mayoría o casi en su totalidad de instituciones tengan su manual de clasificador, porque no solamente tienes que saberse qué va a ser el servidor público, el funcionario público, sino cuál es el perfil que tiene que tener para realizar esas actividades a cabalidad. Y en ese contexto es que damos paso al manual de clasificador de funciones, ¿no? Porque dice de manera detallada todos los cargos existentes en una institución pública, en este caso le han puesto como ejemplo el Ministerio de Economía y Finanzas, la naturaleza y las actividades que realiza, ¿no? Normativa aplicable con requisitos mínimos para cubrirlos. ¿Ven? Y acá estamos hablando ya, cuando hablamos de requisitos mínimos, estamos hablando de perfiles. Y la elaboración de perfiles es también, eso debería ser materia de otro curso totalmente, porque es bastante complejo determinar exactamente cuál es no solamente la competencia técnica, sino la experiencia que debe tener un servidor y un funcionario público para realizar determinada actividad o función, ¿no? Ustedes habrán escuchado en la muy de moda ahora último, porque van cambiando los términos cuando salen las denuncias esto respecto al sector público. Antes decían, eh, sí, que no tiene ningún estudio. Ahora, cuando van a denunciar a un funcionario público, dicen, no cumple con el perfil. ¿Por qué? Porque ya esa institución cuenta con su manual de clasificación. Por supuesto, se imaginarán que para aprobar un instrumento de gestión de esta índole, que lo que va a hacer es marcar claramente los requisitos mínimos indispensables, pues se dilatan mucho los plazos, ¿no? Lo pasan por 40.000 revisiones porque en el interín, pues les va ganando, en el caso, por ejemplo, de los gobiernos locales, que ingresa una nueva gestión con nuevos funcionarios y caen en cuenta que su equipo de trabajo muchas veces no cumple con este puesto clasificador repuesto, ¿no? Luego, el cuadro de asignación de personal, que va muy, muy de la mano con el presupuesto, porque el presupuesto te dice con cuánto estás contando para que tengas un número de puestos, es decir, para que tú puedas pagar esa planilla. Entonces, el cuadro de asignación de personal tiene esa función, ¿no? También es público y detalla los cargos, los códigos de los cargos, la situación, y también gradúa el porcentaje de personal de confianza, ¿no? Hay un máximo de porcentaje de personal de confianza. Previa sustentación puede ampliarse, pero es un número, y es un porcentaje determinado por norma, ¿no? El manual de perfiles de puestos, que es un documento que describe los organigramas de las dependencias, también las funciones generales y específicas de la entidad, ¿no? Y que están acorde, como habíamos dicho, a la misión y el marco jurídico de cada entidad. Los puestos y perfiles de personal, que digamos que va muy de la mano con el manual de perfil de puestos, sino que en algunas instituciones como de gran relevancia, como por ejemplo un ministerio como es el Ministerio de Economía y Finanzas, pues sí tienen que tener muy trabajado al detalle, como ustedes ven, tienen hasta 3 instrumentos de gestión para eso, ¿no? Pero tienen que trabajar muy al detalle. ¿Por qué? Porque es una institución de mucha envergadura, de temas demasiado especializados y por tanto corresponde que tengan ese nivel de minuciosidad. El presupuesto analítico de personal, por supuesto que sí, porque no podemos tener ningún perfil o en todo caso tu CAP, el cuadro de asignación de personal es el CAP, ¿no? Si antes no lo tenemos presupuestado, es decir, si no existe el presupuesto para cada uno de estos puestos, que además la remuneración está acorde a las actividades y los niveles de responsabilidad que desarrollan, entonces no es factible.
todo uno va de la mano con el otro, ¿no? Siempre es primero el presupuesto y el CAP es, digamos que es muchas veces inamovible. Es muy difícil que tú puedas ampliar tu CAP. Casi siempre tú tienes un buen periodo de tiempo tu cuadro de asignación personal. ¿Y cuál es la problemática que se presenta? Por ejemplo, cuando hay despidos arbitrarios, em, despidos masivos. Ustedes saben que cuando se dan ese tipo de circunstancias, lo que sucede es que los afectados se van por la vía jurisdiccional, es decir, se van al Poder Judicial, demandan por despido arbitrario. Esto es casi una tradición que ganen, ¿no? Porque no realizan bien el sustento para los ceses. Y una vez que ganan, el Poder Judicial, que no articula con la propia institución, saca su sentencia y dice, pónganlo. Y la reposición muchas veces dura muchísimos años. Nosotros tenemos no muy pocas denuncias relacionadas a incumplimiento de sentencias judiciales, casi todas relacionadas a reposición en el puesto. Y cuando nosotros hacemos las indagaciones para determinar si hay una infracción o no, y esto de acá también, el tema de cuando hay una infracción o cuando no es, se va a ver en otro curso posteriormente, eh, te das sorpresa de que su CAP está copado. Todos los puestos de su cuadro de asignación de personal que van de la mano con el presupuesto, hemos dicho, ya están copados. Tú no puedes abrir un puesto más en su cuadro de asignación implica pedirle al MEF más dinero para esa planilla. Que ojo, no solamente es la planilla mensual, son las gratificaciones, es el CTS, etcétera, etcétera. Y no hay forma de que tú des cumplimiento a una sentencia judicial. ¿Y qué sucede en ese contexto? ¿Estás inobservando? Sí. ¿Es una infracción? Sí. ¿Nosotros podemos obligar a que implementen esa sentencia? No, no podemos, porque no hay institución, ni siquiera el Poder Judicial, que pueda tener la atribución, no hablando de atribución de competencia, de que el MES le apruebe más presupuesto a una entidad para que ingrese la persona que él ha determinado que debe reingresar. Años. La persona salió siendo, les pongo un ejemplo, salió siendo asistente administrativo, ganó su juicio. En el interín, mientras que esperaba que lo repongan, estudió una carrera. Y cuando por fin lo reponen porque le aprobaron el presupuesto para crear ese puesto para él, el señor ya es profesional y va a entrar como así. Y el puesto porque cuando tú regresas al puesto del que saliste, ¿no? Eh, estás como asistente administrativo. Y yo he visto una promoción de personas que han reingresado ya casi para jubilarse y cierto que no los incorporó en cuanto recibió la sentencia, pues no hay forma de sancionarla, porque recordemos que todas las instituciones persiguen ¿qué cosa? El fin público, el bienestar general. Y los intereses particulares no pueden vulnerar el fin público. Entonces, nosotros como Contraloría vemos que efectivamente hay una infracción. Yo le puedo decir que de todas maneras los metes y ya tú ves cómo sacas presupuestos. No podemos, porque esos son actos de gestión. Entonces, ven qué complejo en realidad resulta que tengamos muchas veces ordena la casa así los instrumentos de gestión, por supuesto, pero muchas veces este orden no permite que la interacción con otras instituciones u otras circunstancias se concreten como las que acabo de manifestar. Y les comento esto porque muchas veces de repente ustedes salen por despido arbitrario, el CAP tiene un número determinado y tú ya no puedes reingresar, o sea, ganas el juicio y todo, y no hay cuándo te reincorporen.
Sobre todo pasa con las instituciones más pequeñas, ¿no? Bueno, tenemos el puesto analítico de personal, no lo tienen todas las instituciones, pero el presupuesto analítico aprueba el presupuesto por gastos de personal, ¿no? Casi siempre, no varía mucho el CAP, ¿no? El cuadro de asignación de personal, esto que va de la mano con el presupuesto analítico, no varía mucho de año a año. Es muy difícil que varíe porque más bien tiende a que te recorten el presupuesto. Ustedes saben que estamos ahora después de pandemia, hemos quedado en un periodo de que todos estamos austeros porque el Estado, el país, no está bien, está en vías de recuperación. Entonces es difícil que te estén ampliando permanentemente, casi siempre tiende a que te recorten el presupuesto por gastos de personal, ¿no? Dotación de servidores civiles, bueno, esto va un poco de la mano y un poco articulando con Servir, que también depende de esto, su órgano matrices es MEF, pero no todas las instituciones tienen este mismo instrumento. Un manual de procedimientos es súper importante. Cuando a mí me toca ir a hacer gestión pública y ya no me salgo de mi rol de auditor, pero voy a ocupar un rol de gestión, ¿no? Sobre todo cuando me toca ser asesora, lo primero que yo pido es el manual de procedimientos. Porque el manual de procedimientos te permite saber si la entidad tiene un orden para hacer las cosas por cada función, ¿no? Entonces es un documento de gestión que realiza la descripción minuciosa de las operaciones a seguir para la ejecución de diferentes procesos en cada uno de los puestos de trabajo. Esto es muy importante. ¿Por qué es importante el manual de procedimientos? Fíjense, lo que uno espera de una institución pública o de un servicio es que entre muchos aspectos, que claro, que sea eficiente, que sea eficaz, yo diría que marca mucho al ciudadano y es que se observe el principio de predictibilidad, que no es otra cosa que tú puedas decir, ya, yo voy a hacer A, luego hago B, luego hago C y mi resultado va a ser D, ¿no? Y todo eso, ¿quién lo recoge? El manual de procedimientos. Tú vas a poder saber, a ver, ¿qué es lo que tengo que hacer para sacar una licencia? Ah, para sacar una licencia voy a presentar este documento, luego este documento, tengo que contar con esto, con esto, con esto, con esto. En el entendido que en el procedimiento dice que contando con todo eso a mí me van a dar la licencia en tal número de días, entonces yo confiada voy y lo presento y lo hago. Si no hay un manual de procedimientos que no te establece requisitos, pausas eh, para la ejecución de un proceso, entonces tú estás en el limbo, tú estás en el aire. Y lo propio pasa cuando estás del otro lado, ¿no? Cuando vas a fiscalizar. ¿Cómo podrías hablar tú de una irregularidad o de una presunta infracción cuando no existe un procedimiento? Cuando todo es discrecional o de repente por uso y costumbre sigues una secuencia, ¿no? Pero no está establecido. Entonces, si alguien se sale de esa secuencia de que no que por uso y costumbres ha estado porque esa persona considera que no es lo más óptimo, no es lo mejor, ni es eficiente ni es eficaz, y lo deja de hacer, eso no es sancionable ni observable, porque de manera concreta no está establecida. Por eso es que es tan importante que como documento de gestión las instituciones públicas tengan su manual de alimentos. Por esta palabrita que todos esperan, ¿no? Sobre todo cuando aquellos cuando van a pretender a acceder a algún servicio de parte, ¿no? O sea, que soy yo la beneficiada, soy yo la involucrada, el manual de procedimientos, ¿no? La predictibilidad, el saber que si yo voy a hacer actividades, voy a tener el resultado esperado. El mapa de procesos. El mapa de procesos es sumamente importante porque esto va a ir de la mano con un curso que vamos a seguir, que vamos a dictar luego, que es control interno. El mapa de procesos
es medular para identificar exactamente qué son las actividades que hacen las instituciones públicas. ¿Cuáles son, además, las actividades que son de línea, es decir, las misionales, las que están relacionadas a la razón de ser o y al deber ser de la entidad? ¿Y cuáles son aquellas actividades y órganos, además, y procesos que son de apoyo? Habíamos hablado hace un momento que hay órganos de línea y hay órganos de apoyo. Esa es la razón de ser de este instrumento de gestión. No tiene por finalidad determinar los procesos que se ejecutan con el fin de contribuir en la ejecución de la gestión y modernización del Estado peruano. Por supuesto que el mapa de proceso de modernización, porque recordemos que habíamos hablado ayer que la política de modernización básicamente sale o lanza la gran propuesta de la gestión por resultados, ¿no? Entonces, esto otorga una visión detallada del funcionamiento, de la organización e interacción entre la institución, facilita el planeamiento, permite adecuar la estructura organizacional, orientándola a la satisfacción del cliente interno y externo, eso es súper importante, mejora el diseño de los sistemas de información, otorga un acabado conocimiento del funcionamiento de la interrelación con las restantes dependencias del Estado peruano. Fíjese, acá ha señalado un aspecto que es bien importante, ¿ya? Cuando uno trabaja en el Estado peruano, siempre decimos que las instituciones públicas se deben al ciudadano, y eso es totalmente cierto. Nosotros, nuestra razón de ser es satisfacer la necesidad del ciudadano. Es más, el ciudadano, hay que tenerlo muy claro, es quien nos paga los sueldos. Así de claro. Si tú compras un chicle y te dan boleta, estás aportando para que nos pague. Entonces, la razón de ser es satisfacer la necesidad del ciudadano. Sin embargo, cuando tú desarrollas tus actividades en el marco de tus funciones y tu competencia funcional y atribuciones, tú tienes dos clientes, porque recordemos que tú como servidor público articulas y coordinas y te alineas con otros órganos de la misma entidad donde trabajas, ¿no? Y a su vez también sirves al cliente externo. Esto es así que cuando te miden, cuando ya por fin implementas todos estos instrumentos de gestión, y llegas a la conclusión de que ya tienes una directiva, tienes un proceso, tienes un procedimiento, tienes las actividades, de acuerdo a tu perfil tú tienes tales actividades, automáticamente tienes metas. Entonces, en mi caso, tengo una directiva de denuncias, me asignan un número de denuncias mensual, las denuncias, para la atención de denuncias tengo un número de plazos que son 30 días máximo. Listo, tengo esta meta que tengo que cumplir y tengo un supervisor. Ese supervisor tiene un gerente y ese gerente tiene un gerente central. Entonces, yo tengo que trabajar bien para satisfacer a ese ciudadano que presentó esa denuncia y tengo que trabajar muy bien para que mi supervisor me califique bien, porque cumplió una meta, a su vez a él lo califique el gerente y así. Y muchas veces el cliente interno es más difícil de satisfacer que el cliente externo, ¿no? Entonces, yo creo que este punto que se ha tocado acá es súper importante. Cuando ustedes estén elaborando, desarrollando actividades en el marco de la gestión pública, nunca olviden que tienen dos clientes, el cliente interno y el cliente externo. Y también, bueno, pasamos al manual de operaciones, que consiste en describir cuáles son las funciones generales y particulares de cada uno de los sectores. En este caso también no todas las instituciones lo tienen. He cogido el ministerio porque es una de las instituciones más grandes y tiene el mayor número de instrumentos de gestión. El TUPA, el texto único de procedimientos administrativos, eso sí los deben tener todos. Porque es lo primero que busca el ciudadano. Porque este documento describe con minuciosidad los procedimientos necesarios para realizar diferentes tipos de trámites en la administración pública. Entonces, el TUPA es paso obligado.
No concibo por qué algunas instituciones tienen su TUPA totalmente desfasado del 2009, del 2010, cuando hemos pasado por una etapa de innovación, de soporte tecnológico, de cero papeles, de desburocratización de procesos, y algunos no han mejorado su tupa. Si tú, por ejemplo, ahí habíamos hablado ayer, tienes la oportunidad de validar la identidad de el DNI con la sola presentación, porque lo puedes validar a través de un mecanismo no interoperable, entonces el TUPA tendría que decir respecto a ese tema de la validación día cero, pues, porque la sola presentación ya lo puedes validar. No, encontramos tupas en algunas instituciones que todavía te dice que lo presentes todo por físico y que te lo van a dar en 15 días. Y eso en estos tiempos de virtualidad y en estos tiempos de interoperabilidad es imperdonable. Eh, Acabamos de hablar de la predictibilidad, ¿no? ¿Qué espero yo como ciudadano de una institución si hago A, B, C, D? ¿No? Entonces ya la gran mayoría, yo sé que hay brechas territoriales y que me van a decir, no, pero no todo el día no sé, a ver, ¿dónde? En Huancané no todo el día hay luz y menos internet, de acuerdo. Por brecha territorial, de repente su tupa esto siga contemplando estos pasos, ¿no? Y se dilate mucho el plazo en ciertas gestiones. ¿Qué podemos hacer? Son las brechas territoriales. Pero hay otros sectores que no, que es mero descuido, que son gobiernos locales que están en Lima, que tienen fluido eléctrico sostenido, que tienen internet, que tienen el acceso además. Entonces, esos tupas deberían estar súper actualizados porque es la esperanza del ciudadano de que los procedimientos sean ágiles, ¿no? Y todo eso se va a plasmar en un tupa. Miren qué importante es ese instrumento de gestión. Y luego el reglamento interno de trabajo, para tener las reglas claras. Es indispensable que una institución pública con un CAP, ¿no? Con un con un cuadro de asignación claro, ¿no? Tenga un reglamento, pues. Es indispensable. ¿Por qué? Porque también el cliente interno tiene que saber eh, respecto a tu horario de trabajo, cuáles son los aspectos sancionables, no solamente los aspectos sancionables, también deberían incluirse aquellos aspectos que podrían motivar al colaborador, ¿no? ¿Qué dicen sobre el instrumento? Su principal objetivo es regular relaciones laborales y condiciones generales del trabajo a las que deben estar sujetos los servidores públicos de su carácter, con la institución en el carácter de empleador, ¿no? En el que se describen las condiciones para la incorporación de nuevos empleados. Acuérdense, siempre va de la mano de presupuesto y del CAP, cómo se materializa el ingreso al puesto de trabajo, horas extraordinarias, etcétera, 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 controles de asistencia, etcétera. Esto es súper importante, estos tres puntos. Hemos visto que un número considerable de instrumentos de gestión están relacionados al manejo del sistema de recursos humanos, ¿no? Y es súper importante. Esto que recordarán ustedes que con el cambio del 2023, con el ingreso de la nueva gestión de la Municipalidad de Lima, y como pasa cada 4 años, hubieron gente que salió a hacer huelga porque había habido despidos masivos, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque no han tenido el CAP fortalecido, no contaban con el presupuesto para ese CAP, ¿no? Entonces, hay que tener súper claro, hay que saber que si tú no tienes la garantía para mantener la sostenibilidad de tu planilla, pues no manejes o no sigas incorporando personal sin dejar claro la temporalidad de la contratación. Eso es súper importante, ¿no? Porque luego de cierto periodo, pues se van generando derechos y finalmente terminan en una problemática que es de nunca acabar, ¿no? Luego seguimos con el Manual de Políticas de Gestión de Tecnología de la Información, súper importante. Hemos dicho que han cambiado los tiempos, ya no estamos más
En el tiempo del papel, se hace a través de mecanismos interoperables en la mayoría de instituciones públicas y en ese sentido es importante saber tener una política para manejo de accesos, reserva de la información y custodia de la información a través de mecanismos digitales, ¿no? Es súper importante tener una política, y a mí me ha tocado revisar instituciones públicas en las cuales la política de gestión de tecnología cero, donde tienen que, por la irresponsabilidad de algún colaborador, ha ingresado un virus ha puesto en riesgo la información, que la información es del Estado. Entonces es súper importante tener una política de tecnología fortalecida. ¿Qué señala sobre esto? Dice, este documento trata normativas inherentes a la administración y uso de los recursos informáticos en pro de la mejora continua de la supervisión y control de actividades que se realizan en todos los órganos de la institución, ¿no? En este caso. Muchas veces ha resultado con más relevancia de la que uno pudiera pensar. Uno podría pensar que el manual de identidad gráfica estaría más relacionado con la imagen, pero no siempre es así. Fíjense que cuando está determinado o definida las características del diseño, por ejemplo, de un logo, muchas veces son aspectos que ha permitido identificar la falsificación de documentación, ¿no? Y el sustento es esto, el manual de identidad. ¿Qué dice? Este documento determina las características del diseño, logo, formato de escritura que se deben utilizar en la documentación papelería emanada por la dependencia de una institución pública, ¿no? En el caso de nosotros de Contraloría, el que menos tiene ya un logo establecido, con ciertas características, inclusive dimensiones, ¿no? Como les digo, me ha tocado en alguna oportunidad, a través de este detalle, identificar falsificación de documentos, sobre todo licencias. Ustedes no se imaginan a todo lo que puede recurrir tanto un administrado como un servidor público corrupto, ¿no? Entonces son estos instrumentos los que colaboran y ayudan a que uno tenga muy claro y definido ciertos aspectos que están de la mano con la identidad de la entidad. El manual para la elaboración de comunicaciones escritas también es muy importante. Ustedes, todos los que son universitarios, saben que en estos últimos tiempos, cómo ha cobrado relevancia las normas APA, ¿no? Entonces, para tener un orden, porque si tú presentas un documento con ciertos formatos y la siguiente semana o de repente van a recopilar y van a consolidar información y unos los presentan en una forma y otros presentan de otra forma, pues ya no resulta eficiente y sumir horas hombre en darle formato para que todos estén igual. Y lo propio con la estructura de las informaciones. La información siempre debe ser estructurada. Entonces, en ese sentido, el manual de elaboración de comunicaciones escritas tiene su relevancia también, ¿no? ¿No? Tiene su relevancia. En la mayoría de instituciones donde he ido, sí se cuenta con un manual, se cuenta con un manual de aparatos de comunicaciones y tiene por objeto definir cuáles son las formas en las que se deben elaborar las comunicaciones escritas todo en el ámbito de la entidad, describiendo contenido, estructura, estilo de redacción, momento de cada uno, y cómo debe utilizarse. Es imperdonable ver un comunicado o un documento que emite a mí me ha tocado, ¿ah? Me ha tocado recibir de instituciones de gran envergadura que dice esto. Les informo que la entidad, les pongo un ejemplo, la Municipalidad de Villa María del Triunfo ha inobservado o no ha observado la resolución para la asignación de predio tal y tal y tal. Listo, muy bien. Y en el siguiente párrafo dice, por lo que ha sido sancionado la Municipalidad de Chorrillos. Yo, y bueno, realmente es desconcertante, ¿no? Y tú tienes que darte el trabajo de leer todo para efectivamente darte cuenta de cuál de los dos hablan. Entonces, yo creo que una estructura ayuda mucho para esto, ¿no? Una estructura ayuda mucho para esto, para que hagan los checklists de que si está adecuado todo
todo acorde a como establece la entidad. No es una clientes. Esto es sumamente relevante e importante, sobre todo para aquellas instituciones que tienen entre sus planes de acción la ejecución de proyectos de inversión, ¿no? Y de crecimiento. Y finalmente, las actas e informes de transferencia de gestión que cobran relevancia ante cada cambio de gestión, ¿no? También tienen una estructura, los informes de transferencia de gestión son supervisados por Contraloría General de la República y previo a ello, pues se cuenta con una comisión de la gestión de salida y de la gestión ingresante. Tiene ciertas características que también deben observar y debe estar debidamente sustentado. Entonces, bueno, llegamos hasta acá. Yo acá llegamos hasta acá. Si tienen preguntas, les doy la oportunidad de estos minutos que quedan, hacer todas las preguntas que puedan al respecto. Estimados, el audio está activado para que cualquiera de ustedes pueda realizar su pregunta por voz. Doctora, tenemos una consulta en el chat, se la voy a trasladar. Es Claro. la siguiente. Eh, ¿Qué se puede hacer en el caso si una señora que fue despedida en los años 90, en los ceses colectivos la sacaron del INDEC, actualmente Ministerio del Trabajo y Empleo? Ahora último salió resolución ministerial 93-2023-TR, señala que podrán elegir un beneficio. En el caso concreto pidió reincorporación, pero hasta la fecha no la llaman. Así vaya al ministerio y le siguen señalando que eso requiere más tiempo. A ver. Oh, por Dios. Ya, mira, justo hemos hablado, tú te habrás dado cuenta que dentro de los ejemplos que yo puse, hemos hablado de este tipo de problemática, ¿no? Hemos hablado que las instituciones tienen un cuadro de asignación de personal que va de la mano con el presupuesto. Mira, tú me estás hablando de prácticamente tres décadas, ¿no es cierto? Ya casi te van a las 3 décadas. Entonces, por el periodo de tiempo transcurrido, yo no le recomendaría que se vaya por la reincorporación. En principio, porque en todo este periodo de tiempo estoy más que convencida que la ciudadana debe haber incorporado a su expertise y a su trayectoria otras competencias técnicas y de repente mayor experiencia. Y por el tiempo transcurrido probablemente esté más cerca de cese que otra cosa, ¿no es cierto? Entonces, y en la lógica que yo les he alcanzado que así pasen muchos años y no reincorporan a alguien, si tienen la justificación de que no tienen presupuesto, porque quien te dice que no tiene presupuestos es el MEF, ¿no? Si se fueran, por ejemplo, nuevamente por por la vía jurisdiccional bueno, y pretenden tener más algún otro beneficio, te van a decir, bueno, yo pedí al MEF, es lo que suelen decir las entidades, yo lo he visto, ¿no? Esta comunicación, esta comunicación, esta comunicación, y en todas ellas me han dicho que no me van a dar más presupuesto. Entonces, en ese contexto, yo lo que recomendaría es que se vaya por la indemnización, que no va a ser nada desagradable considerando el tiempo transcurrido, ¿no? Fíjate, en el supuesto que haya salido ella de 20 años, considerando estos 30, están los 50, si es que si ha sido en ese contexto. Yo, yo le invitaría a que lo medite, a que lo medite. Yo me iría por la indemnización, de verdad, porque eh, como yo les he manifestado,
¿Qué prima para el Estado peruano, para todas las instituciones públicas? ¿Cuál es su razón de ser? Suplir, primero, el fin público, ¿no? Es decir, suplir las necesidades del ciudadano. Esa es su razón de ser. Y para ello, sí, tiene su cuadro de asignaciones personal, tiene su presupuesto y todo eso, pero no prima la necesidad ni los intereses de una persona. Esa es la gran realidad. Esa es la gran realidad. Entonces yo de verdad te recomendaría que se vaya por el tema de la indemnización. Alguna dice, no cree que deberían ocupar las plazas nuevas. Ese es un argumento que es válido. Por ejemplo, en Contraloría yo les comenté que había un grupo de, no eran pocos, eran por lo menos unos 25 personas que salieron en los años fines de los 90 y regresaron, yo estoy hablando de 2005 más o menos, regresaron ellos, ¿no? Y eso no, pero en ese periodo no hubo otros concursos, ¿no? No hubo otros concursos. En realidad, si tienen el tiempo para insumirlo, para recurrir a otra instancia más, lo harían. Pero si yo fuera la afectada, yo me haría esto. No es que sea engañoso, no es que el Poder Judicial sea engañoso o pretenda engañar, o la entidad, en todo caso, no tenga del todo las mejores intenciones, sino que hay una desarticulación de instituciones. El Poder Judicial ve solo lo suyo, en ningún extremo y en ningún momento para emitir una sentencia hace la consulta del estado situacional, del cuadro de asignación de funciones y menos del presupuesto. El Poder Judicial se pronuncia respecto a la situación, a todos los elementos que le han dado para decir si tiene o no tiene la razón el recurrente. ¿Me dejo entender? Por eso se dan estas situaciones, porque para impartir justicia no consideran esto, ¿no? Entonces, si de repente también podría ser que se han dormido porque el cuadro para que cambie en 2 décadas o 3 décadas sí tendría que haber cambiado, ¿no? Pero de repente para el puesto que va ella no han abierto mayores puestos. Hay una serie de posibilidades que podría haber confluido para que sigan en esa postura, ¿no? El auditor no dice, aviso sinceramente que cuela en el portal, el auditor no entra en los instrumentos como podría proceder. A ver, vamos a leerlo nuevamente bien, porque creo que no. Dice, buenas noches, doctora. Hay entidades públicas que se encuentran en tránsito del régimen, sí, es cierto, y estas no cuentan con un manual de perfiles. Y cuando se les solicita, responde que están en tránsito y que una vez que se cuente con el manual de perfiles, se procederá a la elaboración del cuadro de puestos. Y nos remiten un aviso de sinceramiento. Esos avisos de sinceramiento están, pero aparecen figuritas de álbum por un montón de instituciones y es totalmente cierto. Pero ojo, a mí me ha tocado supervisar también sus cuadritos de sinceramiento donde dicen se encuentran. Entonces, hemos hablado el día de ayer que hay un principio de oportunidad, ¿no? Es decir, permanentemente no pueden estar en ese plan, ¿no? Entonces, una práctica saludable es ya no pedir exactamente el producto que tú estás pidiendo como tal, sino que te informen los plazos, en el sentido de que, ¿cuándo se lanzó el proyecto? ¿Cuándo elevaste el proyecto? ¿Cuándo elevaste el manual de perfiles? ¿En qué instancia está? ¿No? O sea, ¿cuándo no se aprobó? Para que puedas hacer una línea de tiempo y denotes que ya es una conducta tendenciosa el no aprobarlo, me dejo entender, ¿no? Porque es lo que tú acabas de señalar, es totalmente cierto. Tú vas a encontrar avisos chiquititos respecto a su
avisos de sinceramiento por todas partes y en todas las instituciones. Y sin embargo, los plazos. Uy, o mejor aún, una vez que hagas este trabajo, decirle ya, ¿cuándo se elevó? Porque eso no afecta ni vulnera ningún principio de reserva, ¿no? ¿Cuándo se elevó? ¿Desde cuándo? Ya. Y lo siguiente que puedes hacer para que tú presentes una denuncia ante la institución correspondiente es cómo incide este demora, esta dilatación del plazo en ciertas gestiones, ¿no? En algún momento voy a dictar un curso de lo que es cómo se presenta una denuncia ante Contraloría General, porque tiene que tener un enfoque que no es la, la, que no es precisamente el perjuicio a la persona, sino al Estado en general, porque recordemos que siempre partimos de la premisa de que todas las instituciones deben garantizar el fin público, u observan, o el objetivo es suplir el fin público. Entonces, ese es un aspecto, lo que tú acabas de señalar, es una problemática. Mira, yo te aseguro que no va a haber una institución donde tú vayas que no tenga su cuadro de sinceramiento. El tema es desde cuándo, qué unidad orgánica lo tiene o según el ROF, ¿cuál es la unidad orgánica que debería revisarlo? Control interno, por supuesto que sí, por supuesto que sí, ¿no? Y lo voy a dictar, voy a poner esos tipos de ejemplos. Es más, los que puedan seguir el curso de control interno, voy a dejar ejercicios. Yo espero que más personas como, como Cecilia estén muy animadas de seguir el curso para que vean, para poder hacer un cuadro, un ejercicio de diagnóstico. Sí, sí está dentro de el marco de control interno, porque el control interno lo que advierte es ante la ausencia de instrumentos internos, qué riesgos se pueden generar, ¿no? Por supuesto que sí. ¿Alguna otra pregunta? No tienes por qué. Entonces, anímense, chicos, tenemos unos minutos para alguna otra pregunta, interrogante, problemática. Mire qué interesante que estaba lo que dijo Cecilia. Es cierto lo que señala. Es una problemática, pero constante, constante. Tenemos mucho, mucho por mejorar. Esa es la gran realidad. Doctora Gabriela, tenemos una consulta en Beatriz, el ya lo chat. leí. Dice, doctora, Así buenas es. noches. Hay entidades que tienen ROF MUS del año 5, lo cual evidencia que se están. ¿Cuál es el tiempo que? No, a ver. eh, el tiempo en realidad va en virtud a la primacía de la realidad. Es decir, si tu MOF o tu ROF consigna unidades orgánicas que ya no existen, entonces estamos por lo menos en una irregularidad, ¿no? A mí me ha tocado sacar en el marco de control simultáneo orientaciones de oficio de instituciones que que su organigrama no conversa con el ROF ni con el MOF. Y eso, por supuesto, también es control interno, porque genera riesgo, ¿no? Eh, si hay un organigrama, ya hay unidades orgánicas que están realizando actividades que no están contempladas en el ROF, yo me pregunto si esas actividades eran válidas. ¿Ustedes qué opinan? Bueno, desde mi perspectiva de control, yo saqué una orientación de oficio con un plazo como establece la directiva para poder para que se implemente o se mejore, se supere esa situación adversa.
¿Alguna otra pregunta? Miss, buenas Las damas noches. Le siempre habla Cecilia. con sus muy buenas preguntas, En las en felicito. el caso del MOF y ROF, si bien es cierto, cuando se hacen las auditorías financieras, en la etapa de planificación, nosotros solicitamos estos instrumentos. Entonces, eh, en la ejecución es donde se detecta en sí que no se da ese cumplimiento, ¿no? En algunos casos. Pero ellos dicen, no, no está actualizado, ¿no? Entonces, en el caso de aquí mi compañera, creo que les dan a entender, eh, mucho en la etapa de ejecución, a nosotros indagar, ¿no? Y al evidenciarse que estas funciones no, existen funciones que no están contempladas en estos instrumentos, ahí también podríamos hacer la observación entonces en- como control interno. Claro, claro que sí, porque fíjate tú, ¿qué sucede? Como el ejemplo que te acabo de decir, no está actualizado ni el MOF, pero hay cambio de organigrama. Hay otras unidades orgánicas que tienen que realizan, porque no las tienen de manera concreta, por lo menos esto, establecidas, cuáles son sus funciones, firman, ¿no? Emiten productos, autorizan o peor aún, sacan actos resolutivos de repente. ¿En virtud de qué? ¿No? Entonces, eso es por supuesto que es observable, ¿no? En el marco de control interno. Así es. Esta es una orientación de oficios y se le harían un gran servicio a la entidad dándole un plazo para que solucione eso. Lo más probable es que si tú revisas luego el portal vas a ver lo que señala Beatriz, que tienen ahí su notita, ¿no? Que es no hay institución pública, por lo menos las más pequeñas, ¿no? No los ministerios, no lo vas a ver mucho, pero en instituciones públicas más pequeñas es que es recurrente. Es una problemática recurrente y pasa hasta inclusive de un periodo a otro y siguen en la misma situación, ¿no? Eso es control interno. Espero haber satisfecho tu pregunta. Sí, doctora, Tenemos. gracias. No, no tienes por qué. Interesante, me encanta cuando hacen consultas así concretas. Reglamento interno de funciones, ¿es un instrumento de gestión? Sí, el RIT es un instrumento de gestión. Lo hemos puesto en el ejemplo. ¿Alguien más que se nos va a la hora? Creo que, a ver, sería como control interno, porque si no estaría afectando, claro, control interno. Sí, 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 control interno. Beatriz, participa del curso de control interno que voy a dejar unos ejercicios y unos cuadros ahí muy interesantes para que puedan desarrollar. En el curso de control interno pues, si bien es cierto, voy a explicar los componentes, pero vamos a hacer más trabajo práctico y espero que haya participación para que se logre el objetivo. Listo, creo que acabamos la clase por hoy. Les agradezco mucho sus preguntas. Me encanta que estén recontra atentos, es más, por mí que haya debate, sería súper interesante. Y bueno, me despido de todos ustedes. Tengan un buen fin de semana. De acuerdo, doctora, le agradecemos su participación, agradecemos también la participación de cada uno de ustedes.
Continuaremos el próximo martes, de igual manera a las 7 de la noche. El día de mañana estaremos enviando el link de acceso a la sesión grabada de esta sesión. Tengan todos ustedes muy buenas noches.